salario de ese trabajador que gana 10.000 pesos de bolsillo. ¿Cómo se explica eso? Justamente se explica porque al vos no subir el mínimo no imponible del impuesto o no ajustarlo al mismo nivel de los aumentos salariales, 25% por año, lo que sucede es que cada vez más personas entran a pagar el impuesto y cada vez más personas van pasando de peldaño en peldaño donde lo alcanza una alícuota mayor del impuesto. Que te alcance el 8% del sueldo de bolsillo, como le pasa a un trabajador que en mano gana 10.000 pesos y está en blanco, obviamente, no es menor porque es casi un aguinaldo. Es casi un aguinaldo. Para los que ganan 12.000 pesos de bolsillo, por ejemplo, que también petroleros, mineros, camioneros, metalúrgicos, hay algunos que están ganando esos sueldos y no de personal jerárquico, ya la incidencia del impuesto al pasar de peldaño es más alta y el impuesto se lleva por año un aguinaldo y medio, un sueldo y medio. Y la verdad que no me parece que el gobierno esté buscando recaudar desesperadamente con este impuesto. Ahora les voy a contar por qué. En Argentina hay un bochorno con el impuesto a las ganancias, que el gobierno sabe cuál es y tiene que encararlo. Pero no es cobrándole gracias al impuesto inflacionario, gracias a que la inflación va subiendo nominalmente los salarios y los salarios tienen que ir avanzando 25%, 24% por año como se cerró este año para mantener el poder de compra. No es sacándole al Estado parte de ese aumento con el impuesto a las ganancias que el Estado va a recaudar. Ahora les voy a mostrar dónde tiene que recaudar impuesto a las ganancias el Estado. Pero no me parece que sea algo que Cristina debiera defender o empecinarse en justificar, que solo el 19% paga impuesto a las ganancias. En Argentina, desde el 2007 hay un problema, que hay inflación elevada. Cuando Cristina dice que en otras partes del mundo le comentan que se cierran convenios en Argentina del 20% de aumento, cosa que no ocurre en ninguna parte del mundo y en ningún país latinoamericano, obviamente eso tiene que ver con la inflación. Se cierra 20%, 24% de aumento, no es porque los empresarios argentinos sean generosos o esté ocurriendo una distribución del ingreso única en la historia universal y en el mundo contemporáneo, sino porque en Argentina hay inflación y los salarios deben ajustarse por lo menos lo mismo que la inflación para no perder poder de compra. El tema fundamental es que ese aumento nominal de salarios no lo participe el Estado sacándote 3, 4 puntos o 5 puntos de ese aumento porque no actualizó los mínimos del impuesto a las ganancias. Yo estoy seguro que si a Cristina le explican este tema en detalle, toma la decisión de que esto sea una decisión administrativa, que todos los años el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias se actualice. No es algo para discutir. ¿Qué es lo que se puede discutir en Argentina? Los que no pagan impuesto a las ganancias, los que pagan cero de impuesto a las ganancias, los que están exentos del impuesto a las ganancias. ¿Quiénes están exentos? La renta financiera. Alguien gana 5 millones de dólares por intereses en un plazo fijo o por intereses de un título público, de una obligación negociable, o por la compra-venta de un título público o de una acción y paga cero impuesto a las ganancias en Argentina. Cero impuesto a las ganancias. Un docente que gana 6.000, 7.000, 8.000 pesos y está en todo su derecho de ganarlo, después vamos a ver para qué le alcanzan los 8.000 pesos o los 7.000 pesos, paga impuesto a las ganancias. Esto es inadmisible en la Argentina de hoy. Lo que estaban viendo ustedes son las estimaciones en el propio presupuesto nacional de este año de lo que pierde de recaudar el Estado argentino por no cobrar impuesto a las ganancias a la renta financiera. La estimación más conservadora habla de 8.000 millones de pesos este año por no cobrarle a los que no trabajan, a los que viven de la renta financiera. Para que se den una idea, si Cristina actualizara, como viene actualizando todos los años, el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, el Estado dejaría de recaudar este año 3.500 millones de pesos. Menos de la mitad de lo que va a perder este año por no cobrar ganancias a la renta financiera. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿sería algo revolucionario? Argentina, ¿podremos cobrar ganancias a la renta financiera? ¿No será
demasiado provocativo al capital financiero internacional. Miren los países que, a diferencia de Argentina, cobran el famoso impuesto a las ganancias, pero la renta financiera. Uruguay, paraíso financiero en Latinoamérica y en el mundo, también le cobra al que hace dinero en el sistema financiero ganancias, el impuesto a las ganancias. Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y México, entre otros países latinoamericanos. Obviamente, ganancias a la renta financiera en Estados Unidos y en Europa, en todos los países se paga. Pero estoy hablando de países latinoamericanos que a veces en el discurso no quedan tan progresistas como suele mostrarse el gobierno argentino. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que Uruguay esté tributando el impuesto a la ganancia de la renta financiera? Pero no es el Pepe Mujica, lo tributaba antes, con Tabaré, y lo tributaba antes con Valle, que era un liberal. ¿Cómo puede ser que Chile de Piñera tribute el impuesto a las ganancias a la renta financiera? Piñera, que es un tipo de centro-derecha. Argentina es la anomalía en la región, que no cobra impuesto a las ganancias a la renta financiera. Bueno, ni qué hablar de Brasil, para no mencionar Paraguay y Bolivia, porque a veces resulta que si mencionamos a Paraguay y Bolivia, no son países ejemplo para seguir. Yo creo que este es el gran bochorno de la estructura tributaria argentina, que pasados 9 años de modelo kirchnerista, no se haya enviado al Congreso y aprobado un proyecto para gravar con ganancias la renta financiera, no como existe en Estados Unidos o en Europa, como existe acá al otro lado del río, en Uruguay, o al otro lado de la cordillera, en Chile o en Brasil. Y el otro gran bochorno del impuesto a las ganancias en Argentina, no tan importante en términos de guita, esto de la ganancia de las rentas financieras, yo sé que a la presidenta hay un funcionario en un puesto muy importante que le dijo que no tiene relevancia, que se puede recaudar poco. Yo espero que el viceministro de Economía, Axel Kicillof, que estos temas los ha visto y hace mucho tiempo porque ha escrito sobre esto, le muestre los números y en algún momento se avance en la Argentina para cobrar ganancia de la renta financiera. Hay otro funcionario que hasta ahora tallaba muy fuerte en temas económicos a los oídos de la presidenta, que siempre le dijo, no, es un tema del progresismo, de la izquierda, no tiene relevancia. Entonces, si es un tema de la izquierda, del progresismo académico de la Argentina, ¿cómo puede ser que ese impuesto se cobre, insisto, en Chile, en Paraguay, en Bolivia, en Uruguay, en Brasil, en México? Menos relevante en términos de lo que se podría recaudar, pero igualmente importante en términos de efecto de demostración, es la otra exención bochornosa que hay el impuesto a las ganancias en Argentina, que es que los jueces, que Norberto Mario Yarvide, el conocido juez federal, pague, poneme acá la cámara, 0 de impuesto a las ganancias. Hoy los jueces, desde primera instancia hasta la Corte Suprema, ganen 20.000, 30.000, 40.000 pesos, pagan 0 de impuesto a las ganancias. 0, 0. Un docente, un camionero, un petrolero, un tipo que labura en la producción minera, está pagando impuesto a un metalúrgico. Un tornero paga hoy el impuesto a las ganancias. Entonces, como una cuestión de igualdad ante la ley, es urgente que el gobierno insista con un proyecto, hay varios proyectos que en su momento han presentado distintos legisladores kirchneristas también, pero que no han avanzado nunca en el Congreso. Es fundamental que los jueces en Argentina paguen el impuesto a las ganancias. Yo sé que la corporación judicial se va a enojar, los abogados. Hay un artículo de la Constitución que habla de la intangibilidad de los sueldos de los magistrados. Para que no se pueden tocar los sueldos de los magistrados, para que no haya interferencias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo sobre la independencia de los jueces. Esa discusión ya se dio hace varias décadas en Estados Unidos. Y la Constitución argentina tiene gran parte de su articulado copiado de Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos hace varias décadas que los jueces, lo terminó resolviendo la Corte Suprema de Justicia norteamericana, pagan impuesto a las ganancias. Hay fórmulas para que los jueces se sientan preservados en su independencia. Por ejemplo, Norberto Mario Yarvide, el juez federal, que yo me imagino que si le tocan el impuesto a las ganancias se va a sentir... Digo, ¿son jueces independientes en Argentina? ¿O van a dejar de ser independientes porque paguen impuesto a las ganancias como paga
incluso un plomero. ¿Ustedes sabían que alguien que gana 3.000, 4.000 pesos a través del monotributo también paga impuesto a las ganancias? El monotributo subsume en la cuota fija del monotributo el aporte previsional, pero por otro lado, impuestos, fundamentalmente el impuesto a las ganancias. Entonces, es inadmisible, por una cuestión básica de igualdad ante la ley, y que no me vengan algunos jueces que suelen tener teléfono abierto, no con este gobierno, sino con todos los gobiernos anteriores, que se sienten amenazados en su independencia porque tengan que pagar impuesto a las ganancias. A ver, Cristina, además de este tema del impuesto a las ganancias, que vamos a seguir analizando en un ratito y espero que haya quedado en algunos puntos claros, también habló directamente de Hugo Moyano. Sin mencionarlo, dijo que hay algunos que quieren pinchar el bote. Y planteó, dentro de los que quieren pinchar el bote, los que están convocando a la Plaza de Mayo mañana. Hugo Moyano a la cabeza. Torno con el impuesto a las ganancias, que el gobierno sabe cuál es y tiene que encararlo. Pero no es cobrándole, gracias al impuesto inflacionario, gracias a que la inflación va subiendo nominalmente los salarios y los salarios tienen que ir avanzando 25%, 24% por año como se cerró este año para mantener el poder de compra. No es sacándole al Estado parte de ese aumento de peldaño en peldaño donde lo alcanza una alícuota mayor del impuesto. Que te alcance el 8% del sueldo de bolsillo, como le pasa a un trabajador que en mano gana 10.000 pesos y está en blanco, obviamente, no es menor porque es casi un aguinaldo. Es casi un aguinaldo. Para los que ganan 12.000 pesos de bolsillo, por ejemplo, que también petroleros, mineros, camioneros, metalúrgicos, hay algunos que están ganando esos sueldos y no de personal jerárquico, ya la incidencia del impuesto al pasar de peldaño es más alta y el impuesto se lleva por año un aguinaldo y medio, un sueldo y medio. Y la verdad que no me parece que el gobierno esté buscando recaudar desesperadamente con este impuesto. Ahora les voy a contar por qué. En Argentina hay un boche con el impuesto a las ganancias que el Estado va a recaudar. Ahora les voy a mostrar dónde tiene que recaudar impuesto a las ganancias el Estado. Pero no me parece que sea algo que Cristina debiera defender o empecinarse en justificar, que solo el 19% paga impuesto a las ganancias. En Argentina, desde el 2007 hay un problema, que hay inflación elevada. Cuando Cristina dice que en otras partes del salario de ese trabajador que gana 10.000 pesos de bolsillo. ¿Cómo se explica eso? Justamente se explica porque al vos no subir el mínimo no imponible del impuesto o no ajustarlo al mismo nivel de los aumentos salariales, 25% por año, lo que sucede es que cada vez más personas entran a pagar el impuesto y cada vez más personas van pasando